Este y todos los viernes les invitamos a que nos acompañen en el programa apologético ¿Por qué soy católico? Los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Uceda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, a la luz de la palabra de Dios, nos acompañarán y aclararán nuestras dudas de por qué creemos que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó. Este y todos los viernes nos encontramos aquí en Canal 34. Hermanos, muy buenas tardes, que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en el último viernes del mes de enero 2025 ya. Y hermanos, con toda la actitud, con todo el deseo y con todas las ganas de seguir adelante en este camino, de seguir aportando pues un granito de arena para la evangelización y así pues también poder irnos, que el Señor pues nos vaya valiendo el esfuerzo y cada momento, cada texto, cada enseñanza, para que así pues podamos ir llegando, caminando hacia el reino de los cielos. Y esa, hermanos, es la misión de todos, ese es el objetivo de todos, pues que en esta vida nosotros podamos hacer méritos para poder alcanzar el reino de los cielos, para poder ver los ojos del Señor. Y hoy, hermanos, en ausencia del hermano Mario por un tema familiar, pues estamos para seguir adelante, hermanos, para seguir exponiendo tema por tema. Y qué alegría que ustedes estén pendientes de ver cada enseñanza, qué alegría saber, hermanos, que hay televidentes, que hay personas que están con una libreta y con un lápiz para ir anotando cada uno de los textos que se van mencionando. Sabemos que pues lo que nosotros hablamos debemos de respaldarlo con textos bíblicos. Y bueno, hermanos, el tema de hoy es, vamos a ver, hermanos, vamos a tratar de exponer cómo será nuestro rostro, nuestro cuerpo, allá, en el más allá, después de morir. ¿Qué nos dice la Biblia de esto? Pues en el transcurso de estos 55 minutos, 60 minutos, vamos a tratar de exponerlo de la manera más clara posible. Pero antes de todo, hermanos, nos vamos a poner en presencia de nuestro Señor. Ustedes que están ahí detrás de su televisor, en sus casas, llévennos en sus oraciones, llévenos en sus rosarios, llévenos en sus peticiones, en cada misa, hermanos, porque este camino es hermoso, pero este camino también no es fácil. Creo que en algún momento todos sentimos quizá muchos deseos de muchas formas, quizá desánimos, y pues nosotros unos a otros debemos de animarnos, darnos ánimos, hermanos. Nosotros, en lo personal, yo pues nunca he sentido deseo de abandonar al Señor desde el momento que le conocí, desde el momento que me comprometí con Él, desde el momento que le dije, Señor, estoy a sus pies, quiero servirle. Pues el mismo Dios nos ha dado ánimos, hermanos, para seguir adelante. Y bueno, les pedimos siempre que nos lleven en sus oraciones, hermanos, y así como nosotros también los llevamos en cada una de nuestras oraciones. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, te damos gracias, Señor, por este día, por este canal, por las personas que están escuchando y por las que no. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado salud, vida, actitud, deseos, fuerza para seguir en este camino. Te pedimos, Señor, que nos animes, que nos mandes ese Pentecostés, que nos des fuerza, que nos mandes ese fuego para que no nos desanimemos, para que sigamos adelante y para que perseveremos hasta el fin. Señor, también pedirte perdón por cada una de esas cosas que hacemos que no te agradan, que no están de acuerdo a tu voluntad, que no están de acuerdo a lo que tú viniste a estipular y hacer por todos los pecadores.
a ti, Madre María, para que nos acompañes cada día, en cada momento, en todo lugar, para que tú seas ese ángel que no se separe de nosotros y que nos empujes, nos impulses cada día a ser como tú, perseverantes, valientes, con esa gran paciencia, con esa confianza infinita y plena en Dios. Y a ti, Espíritu Santo, para que siempre nos cobijes con ese fuego, así como en Pentecostés. Ayúdanos, Espíritu Santo, para poder seguir fieles y firmes trabajando por ese reino hasta el último momento. Ayúdanos también, ábrenos la mente para poder exponer, para poder llevar la palabra del Señor y que esta palabra del Señor sea edificante, que esta palabra pueda abrir mente, abrir corazones y que puedan estas personas llegar al conocimiento de la verdad, a esa verdad pues que buscamos, a esa verdad que buscamos cada día, Señor, y que solo en ti tú eres, sabemos confiadamente que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y por eso, Señor, debemos de buscarte de todo corazón, sin ningún otro objetivo personal, porque tú eres el camino por donde debemos transitar. Tú eres la verdad, esa verdad que nos dejaste en tu palabra, y tú eres la vida eterna, Señor. Por eso, Señor, debemos de caminar, debemos de remar mar adentro para conocerte mejor. Debemos, Señor, de perseverar hasta el fin. Gracias por ayudarnos. Te pedimos, Señor, que siempre estés con nosotros, que no nos abandones y que nos des siempre esa aptitud de no abandonarnos en nosotros y no abandonarte a ti. Y todo esto te lo pedimos por tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es de todos conocidos, y quién no sabe que nosotros todos un día vamos a partir de esta tierra y que hemos venido por un periodo corto a esta tierra a cumplir un objetivo, hermanos, a servir. El mismo Cristo vino a servir, y si Él vino a servir, no vino a ser servido. Recuerdan que allá en la Semana Mayor les lavó los pies. A sus discípulos Él les hacía comida, les asaba pescado. Él vino a servir, hermanos, a enseñarnos, hermanos, que la mejor forma de encontrarnos con Él es sirviendo. Y pues por eso nosotros debemos de tener siempre presente ese deseo y esa actitud de, en vez de ser servidos, de servir. Pero bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces el tema. Y el tema es, hermanos, ¿cómo será nuestro rostro, nuestro cuerpo allá, después de la muerte? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y vamos a comenzar leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo de 1 en adelante. Vamos a tratar de captar. San Juan 20, del 1 en adelante, dice así: el Señor ha resucitado. El primer día después del sábado, es el domingo, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Tempranito, hermanos, hay que madrugar. Y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón, Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Pedro y Juan. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan estaba más joven, llegó primero, tenía más velocidad, más brillo. Pero también es importante la presencia de los adultos, tanto así como los jóvenes. Y aquí nos está ilustrando la palabra del Señor. Juan corrió más, pero Pedro, aunque corría menos, llegó. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. Pedro llegó de último, pero entró primero. El sudario con que le
habían cubierto la cabeza, no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, ese Juan. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Él debía de resucitar. Después los discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Los dos ángeles vestidos de blanco estaban sentados en el sepulcro donde habían puesto a Jesucristo. Uno a la cabecera y el otro a los pies, hermanos, cronológicamente todo bien ordenado. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Hermanos, grábense este texto, el 14, ya lo vamos a ver. No sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era él, el cuidador del huerto, y le contestó, Señor, si tú lo has visto, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Allí sí se dio cuenta. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Hermanos, palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hermanos, el 16 está narrando la historia. San Juan está narrando la historia. San Juan el último de los profetas, el último de los evangelistas, el último apóstol que murió ya por el año 90-100. Los otros murieron en el 67, 70, por ahí. Juan duró mucho tiempo más. Y él está narrando esta historia mucho tiempo después de que sucedió. Dice, dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús. María Magdalena vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. No sabía. Hermanos, comenzamos con el tema de cómo seremos nosotros después de morir. María Magdalena, ¿por qué no conoció a Jesús si caminaba junto con él? Si era la que se le pegó a la par a Jesucristo y no se separaba de él. Lo pusieron en el sepulcro. María Magdalena estuvo pendiente, madrugó para ir a verlo. Y resulta que cuando lo ve no lo conoce. ¿Por qué no lo conoció, hermanos? Porque resucitaremos, hermanos. Recobraremos un cuerpo espiritual como Dios quiere que sea. Puede ser un cuerpo incorruptible, claro que sí. Puede ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo diferente, pero parecido a nuestro cuerpo. Pero diferente, ¿por qué? Ya un cuerpo santo. Jesucristo era santo, sí, era Dios, pero murió como hombre y resucitó. Y ya era diferente del Jesucristo que había vivido 33 años. Y si hubiese sido igual, María Magdalena lo hubiera identificado inmediatamente, que le dijo. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y ella creyó que era el cuidador del lugar allí donde estaba sepultado. Ella creyó que era el cuidador del huerto. Y le contestó, Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, que significa maestro. Cuando él le habló con su nombre, ella allí sí lo pudo identificar, pero no antes, hermanos, porque nosotros y todos
y Él nos viene a enseñar que nosotros vamos a resucitar con un cuerpo diferente al que nosotros tenemos. Digo, con un cuerpo diferente porque ya va a ser un cuerpo santo, un cuerpo espiritual. Ese cuerpo que ya no va a sentir dolor si es que nos fuimos con Él. Porque si no nos vamos con Él y nos vamos con el otro cachudo, allí sí vamos a sentir dolor. Allí sí. La gente, hermanos, que va al infierno o al purgatorio, esa gente sí siente dolor. Pero allá, hermanos, en el cielo no se va a sentir dolor. Entonces es diferente. ¿Qué nos dice San Lucas 16, del 19 en adelante? San Lucas capítulo 16, versículos del 19 en adelante, la historia del rico y Lázaro. Hermanos, esta es una foto también tomada de cómo va a ser allá después de la muerte. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días, es decir, comía bien todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Tremendo. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo, junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, ¿bien? Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Hermanos, ¿cómo es posible que el rico desde el lugar de castigo, estando en el infierno, dice aquí, en medio de los tormentos, está sufriendo? Pero él ya murió. Entonces, hermanos, significa que muchos, que si se va al cielo, allá no hay sufrimiento, no hay dolor. Incluso, hermanos, si nosotros tenemos familiares que se han condenado, van a desaparecer de nuestra memoria, de nuestra mente. Nuestra mente va a ser reseteada por Dios, por decirlo así, de una manera que solo vamos a recordar lo bueno. Porque allá en el cielo no se puede sufrir. Y si nosotros sabemos que tenemos un hijo que se condenó, no vamos a ser felices en el cielo. Y no es así, en el cielo se es feliz. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Lo reconoció, sí o no? Sí lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Porque allá vamos a tener también un cuerpo espiritual, para bien o para mal. Vamos a tener un cuerpo espiritual. Lázaro estaba con Abraham en su regazo. Entonces gritó, el rico gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. El rico, hermanos, estando en el lugar de castigo, estando en el infierno, está pidiendo clemencia al Padre Abraham. Padre Abraham, ten piedad de mí. ¿Y por qué le pide al Padre Abraham? Porque nosotros pedimos intercesión de los santos, de los fieles, de los que están con Dios. Si estando en el infierno el rico pudo y tuvo la actitud de pedirle intercesión al Padre Abraham, ¿y por qué nosotros hoy que estamos vivos no le vamos a pedir? Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Se está quemando. Abraham le respondió. Vean, hermanos, que hubo comunicación. Y este es un tema muy profundo, hermanos. Lázaro no le respondió. El Padre Abraham sí. Significa, hermanos, que también en el cielo hay estatus. Y en el cielo, hermanos, habrán personas que van a tener la opción de interactuar. Si el Padre Abraham está interactuando desde el cielo
con el rico Epolón que está en el infierno, vean ustedes, aunque hay un abismo increíble, pero está interactuando, pero no Lázaro. Vamos a ver. Abraham le respondió, hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo. Y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes hacia nosotros. ¿Cómo pudo reconocer a Lázaro? Si allá, hermanos, algunos textos, por ejemplo, aquel texto de, creo que es Sirácides, 12:7, o Eclesiastés 12:7, creo que dice que cuando uno se muere, el cuerpo va a la tierra que lo dio, a hacerse polvo, y el alma va a Dios. Pero aquí el rico reconoce a Lázaro y reconoce a Abraham, porque vamos a recobrar, vamos a tener un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible si vamos con Dios, y un cuerpo para sufrimiento si nos vamos con el enemigo. Bueno, ¿qué nos sigue diciendo? Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 3, versículo del 2 en adelante. San Juan 3, del 2 en adelante, dice así. Del 1, San Juan capítulo 3, versículo del 1. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. A no ser que Dios esté con él. Si no dice este personaje, nadie puede hacer señales milagrosas, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, vamos a ver qué le contestó Jesús. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, hermanos, terrenalmente es bautizarse. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si no se puede entrar en el reino de Dios, no vamos a poder gozar de ese cuerpo espiritual. Ese cuerpo que tiene que santificarse. Y nosotros, hermanos, creemos que podemos santificarnos. Y bíblicamente también nosotros creemos y sabemos que si no logramos santificarnos en esta tierra, si llevamos pecados leves, para eso hay un lugar de purificación, porque nada manchado puede entrar al cielo, lo dice San Juan en el Apocalipsis. Entonces debemos de purificarlo. Y por eso Jesús le contesta, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, hermanos, nosotros somos carne, que si nos tropezamos nos duele, que si nos cortamos nos duele, que sentimos deseo y sentimos un montón de cosas. Allá, hermanos, ese cuerpo espiritual que vamos a recobrar, hermanos, va a ser un cuerpo para siempre, un cuerpo que ya no va a poder sufrir dolor, que ya va a estar gozando en el reino de los cielos. Y vamos, hermanos, avanzando con textos bíblicos para mostrarles a ustedes cómo dice el Señor que va a ser ese cuerpo. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 8, nos menciona algo espectacular aquí, hermanos, y enfoquémonos, pongamos mucha atención a lo que se refiere Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, la transfiguración. 6 días después,
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a un monte alto, se los llevó a un lugar especial, a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvía blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con él. Hermano, ¿y cuánto tiempo hacía que se había muerto Moisés y Elías? Y Santiago, Pedro, Santiago y Juan reconocieron a Moisés y a Elías. Y Moisés, hermanos, anduvo allá por aproximadamente 1300 años antes de venir Cristo. ¿Y que lo iba a conocer Moisés, Elías y Pedro, Santiago y Juan? ¿Cómo lo iban a conocer si no habían ni teléfonos, ni cámaras, ni quizá ni pinturas? ¿Y cómo reconocieron a estos personajes? Porque se les había hablado mucho. Y cuando ellos se aparecieron en espíritu, porque ya no podían estar vivos. ¿Cuánto tiempo donde hubo también Elías? Cientos de años, quizás 700, 600, 800 años antes de Cristo, y Moisés mucho más. ¿Y cómo lo reconocen? Porque cuando nos muramos, hermanos, ténganlo por seguro que Jesucristo nos viene a dar a entender esto. Nosotros vamos a recobrar un cuerpo espiritual. Y por eso ellos pudieron ver a Elías y a Moisés junto con Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, se transfiguró, quiere decir, allí estaba la gloria de Dios. Y Jesucristo estaba también en la gloria de Dios con Moisés y con Elías. Por eso nos dice eso. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sabía Pedro que estaba en el reino de Dios. Estaba viendo, que estaba contemplando, estaba disfrutando el reino de Dios. El tema, hermanos, es cómo va a ser nuestro rostro y nuestro cuerpo después de morir. Pues así como somos hoy, bastante parecido, con la diferencia que es un cuerpo glorificado, un cuerpo santificado. Por eso María Magdalena, cuando vio a Jesucristo después de resucitar, no lo reconoció. ¿Por qué? Porque aunque Cristo no era pecador, pero allá, hermanos, después de morir, nosotros vamos a ser similares a nuestro cuerpo, pero santificado. Un cuerpo blanco, un aspecto blanco, así como cuando Jesucristo, como nos dice en el 2, a la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Hermanos, blanca como la luz. Su ropa brillaba como el sol y su aspecto, su cara blanca como la luz. Vamos a cambiar, hermanos, a un cuerpo glorioso, a un cuerpo glorificado. Y esto, hermanos, no es invento. Esto no es invento de la iglesia ni mío. Lo estamos leyendo con textos bíblicos. Pues hagamos una choza, dice Pedro. Podemos hacer una choza aquí. Se quería también quedar allí, aunque en las chozas Jesucristo, Elías y Moisés, pero ellos estaban contemplando y disfrutando la gloria de Dios. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, Dios, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Vamos a ver, al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo. Hermanos, estaban allí viviendo el reino de los cielos y estaban contemplando a Jesús, pero en otro aspecto, ya no como humano, quizá quemadito del sol humanamente, ya lo vieron resplandeciente, blanco como las nubes, y su ropa brillaba como el sol. Y están viendo también a Elías y a Moisés. Al oír la voz, los discípulos, los 3,
se echaron al suelo llenos de miedo, hermanos. ¿Por qué les dio miedo? Hermanos, si hay algo que yo le pueda tener miedo, hermanos, es al juicio con Dios, con el Señor. Y por eso, hermanos, debemos de tenerle temor a lo malo, para que ese día no sentir miedo ante Dios. Porque allá nos dice uno de los evangelistas o dos, que allá va a ser el crujir y el rechinar de dientes cuando nosotros lo veamos frente a frente. Y por eso, hermanos, estamos tratando de explicarles cómo podemos verlo. Vamos a ver qué nos dice el Salmo capítulo 17, versículo 15. Salmo 17, 15 dice lo siguiente: y yo, como justo, contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar es al resucitar. Y yo, como justo, contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré de tu semblante. Me saciaré si es que hice lo correcto, si es que hice la voluntad de Dios. Porque si no hice la voluntad de Dios, no me saciaré. Tomaré el camino para donde corresponda. Hermanos, por eso yo les pregunto, les hago una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez han robado? ¿Alguna vez han tenido pensamientos impuros? ¿Alguna vez, hermanos, han sentido lujuria por una mujer, ustedes hombres, o ustedes mujeres por un hombre? Y si lo han sentido, hermanos, no nos consideremos justos, no nos consideremos buenos, porque Dios dijo, no justos ni siquiera uno. Bueno, dijo, bueno, solo mi Padre. Por eso, hermanos, luchemos cada día por buscar hermanos, esa santidad. Esforcémonos cada día, por eso, esfuérzate y sé valiente. Pablo, hermanos, ¿qué nos dice Pablo en los Corintios? Vamos a ver. Y nosotros, hermanos, lo hacemos así espontáneamente, hermanos, para que no traemos así los textos ahí buscaditos en la Biblia, para que se vea así como más natural, hermanos, y darles tiempo también que ustedes vayan anotando. Segunda de Corintios 3:18 dice así. Segunda de Corintios 3:18 dice: todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, el Señor. Por eso, hermano, Cristo vino en un cuerpo humano, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto. Bueno, hermanos, entonces si todos llevamos ese reflejo de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando. ¿Cómo se transformó Jesucristo? En la transfiguración. Se transfiguró Él que era Dios. Y nosotros debemos de buscar irnos transfigurando, que en nuestro rostro se vea, hermanos, que nosotros, que si somos cristianos, que se nos note, hermanos, que se nos note en el rostro, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro hablar. Debe de notárselo, porque si nosotros decimos ser cristianos y no cambiamos, hermanos, entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar? ¿Qué va a decir la gente? Miren el hermano Rodolfo hablando de Dios, del Señor allá. Pero acá es todo lo contrario. No, hermano. Por eso nosotros debemos de buscar ese rostro blanco, esas ropas que brillen como el sol, para que así nosotros, hermanos, podamos guiar a un pueblo que tenemos tras de nosotros. Cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Señor Espíritu. Nosotros, hermanos,
No esperemos que después de morir nos vamos a transfigurar y que vamos a tomar ese rostro hermoso, espiritual y santo. Vamos haciéndolo desde ahorita, desde hoy. Estamos invitados a hacerlo desde hoy. Hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 47 en adelante. Primera de Corintios 15, versículos del 47. Este texto es largo. Del 47 en adelante nos dice lo siguiente. El primer hombre sacado de la tierra, ojo hermanos, pongámosle mucho cuidado. El primer hombre sacado de la tierra, nosotros hermanos somos de tierra. Adán y Eva, Jesucristo formó un pichinguito, le dio vida. Así nos hace a cada uno de nosotros, somos sacados de la tierra. Y por eso Eclesiastés 12:7 dice que cuando nos muramos, la carne vuelve a la tierra que la dio y el espíritu va a Dios. Vamos a ver la comparación que nos hace San Pablo, palabra de Dios. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, es tierra. El segundo viene del cielo. Por eso Cristo se transfiguró, porque Cristo, hombre, es el que veíamos en la tierra. Y Él se transfiguró ya como es. Y el segundo, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo viene del cielo. Los de esta tierra son como el hombre terrenal. Nosotros, los de esta tierra, somos como el hombre terrenal. Pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. ¿Cómo se transfiguró Cristo? Como el hombre del cielo, como Moisés y Elías en la transfiguración. Santos, ángeles. Así vamos a ser nosotros, como ángeles. Y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, del mismo modo que hoy llevamos, te lo repito, y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Hermanos, por eso cuando nos muramos vamos a poder encontrar a los seres queridos, a Madre María, a los apóstoles, a los mártires y a todos los que están en el cielo, los vamos a poder identificar. A nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, si están con Dios, los vamos a poder identificar. ¿Por qué? Y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, terreno, carne, llevaremos también la imagen del hombre celestial, ya celeste, ya transfigurado, ya convertido en un cuerpo espiritual. Hermano, esta es una maravilla, hermanos, que como nosotros vamos a poder vivir eternamente allá con esta imagen, pero con esa imagen que María Magdalena no le identificó en Cristo, porque ella estaba acostumbrado a ver a Dios hombre, pero ella no había visto a Dios espíritu, espiritual, ya después de resucitar. Y por eso lo vimos que María Magdalena no lo conoció cuando ya lo vio fuera del sepulcro. Seguimos, hermanos. Entiéndanme, hermanos. El día de la resurrección, entiéndanme, hermanos. Lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. Carne y sangre. Por eso tenemos que ser transformados espiritual a un cuerpo espiritual, así como la transfiguración de Cristo. Entiéndanme, hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios, en la vida que nunca terminará. No hay lugar para la fuerza de descomposición. Sabemos que este cuerpo no puede entrar así. Por eso les enseño algo misterioso, es un misterio. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados como en la transfiguración, vivos y muertos en aquel día. Cuando venga el Señor, los que estemos vivos tenemos que ser transformados, morir. Tenemos que morir en un abrir y cerrar de ojos para recobrar un cuerpo espiritual, igual con los que ya están allá. Cuando suene la última trompeta será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos.
Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales, con un cuerpo ya espiritual. Y nosotros también seremos transformados, porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Ni la corrupción. Un cuerpo incorruptible. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. Este cuerpo se lo van a tragar los gusanos o se va a hacer convertir en tierra. La muerte fue vencida y cobramos nosotros un cuerpo espiritual. Hermanos, Dios dio la vida, nos hizo inmortales. El diablo metió la muerte por el pecado, pero es un engaño porque seguimos siendo inmortales. Lo que se va a podrir es el cuerpo, pero nuestro espíritu va a Dios y recobra un cuerpo espiritual, como nos habla Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Cuál victoria de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la ley lo hacía más poderoso. La ley, la antigua ley. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Así pues, hermanos, concluimos. Así pues, hermanos míos, muy amados, manténganse firmes e inconmovibles. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Hermanos, esto es palabra de Dios. Adelante en la iglesia del Señor, con la doctrina del Señor, con esa doctrina que está conectada desde hoy hasta Cristo, 2000 años. Y fracción, 2000 años, vamos llegando a 2000 años. Hermanos, ninguna doctrina fuera de la Iglesia Católica tiene 2000 años. Lo más que tiene la luterana es desde el año 1517, 500 y algo de años, 508 por ahí. Y hoy, hermanos, unas que acaban de nacer. Entonces, hermanos, mantengámonos con la doctrina en la iglesia del Señor, con ese jefe que el Señor nos puso, con la Eucaristía, la confesión y todo lo que Dios nos puso para poder nosotros ir blanqueando nuestro rostro, ir resplandeciendo nuestro ser, para así nosotros poder dar un testimonio y poder llegar al reino de los cielos, hermano, de la mejor manera. Romano capítulo 12. Romano capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente. No sigan la corriente del mundo, no, hermanos. Y el mundo, hermanos, hoy se metió a lo espiritual, a hacer un negocio de lo espiritual también, aparte de todo. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense como se transformó Jesucristo, a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Si nosotros, hermanos, buscamos la voluntad de Dios, vamos a descubrir tarde o temprano lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que le agrada, lo que es perfecto. Porque, hermanos, hoy se comercializó la palabra del Señor, tanto así, hermanos, que muchos vienen vendiéndole una falsa salvación. Cree, acepta al Señor Jesucristo y será salvo. No, hermano, da el diezmo y será salvo. No es así, hermano. Hay que buscar la doctrina que trae la santa, una santa, católica y apostólica iglesia del Señor. Y así, hermano, nosotros podemos ir llegando al reino de los cielos. San Juan capítulo 4, versículo 14 dice así. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él
en un chorro que salta hasta la vida eterna. Hermanos, ¿recuerdan en qué convirtió el agua el Señor en las bodas de Caná, a las bodas que iba? Convirtió el agua en vino. 600 litros de agua los convirtió en vino. ¿Y el vino en qué lo convirtió? El vino lo convirtió en su sangre. Cuando dice el sacerdote, esta es mi sangre, cuando la hace la conversión, llegada la hora, tomó el cáliz, dando gracias, lo partió, lo dio, tomen y beban todo de él, porque esto es el cáliz de mi sangre. Hermanos, y si Dios tuvo poder y tiene poder para convertir el agua en vino, no va a tener poder para convertir el vino en su sangre. Totalmente. Y hermanos, por eso nos dice San Juan en el 4:14, nos está diciendo esto que les estoy exponiendo. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Qué maravilla, hermanos, cómo nosotros no regocijarnos, cómo nosotros no buscar al Señor de todo corazón. Hermanos, si tenemos en nuestras manos nuestra salvación, si nosotros podemos, como se transfiguró Jesucristo, nos podemos ir transfigurando día a día, hora a hora, minuto a minuto. ¿Cómo? Tratando de ser mejores, tratando de hacer su voluntad. Para así, hermanos, poder llegar a tener y a obtener ese cuerpo espiritual, ese cuerpo santo, allá en el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21, dice, pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable, usando esa fuerza con la que puede someter así el universo, y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria. Hermanos, qué hermoso y qué maravilla, hermanos, poder ver con capítulos y versículos cómo vamos a ser después de esta vida terrena. Hermanos, por eso las Santas Escrituras son la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y allí está, hermanos, todo para nosotros poder lograr esa victoria. De nuevo, Filipenses 3:21, de nuevo, se lo repito. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable, la carne que nosotros, por ser débiles de espíritu, la hacemos pecar. Porque la Virgen María, hermanos, fue tan fuerte de espíritu que fue sin pecado. Por eso ella es inmaculada concepción, incluso concebida sin pecado. Pues él cambiará nuestro cuerpo miserable, usando esa fuerza con la que puede someter así el universo, y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria, su propio cuerpo. ¿Recuerdan la transfiguración? Irradió gloria. Estaba en el reino de Dios con Moisés y con Elías. Hermanos, y si Él pudo hacer eso con él y pudo convertir el agua en vino y el vino en su sangre, y no va a poder preservar a Madre María también pura. Sí la preservó. Y por eso Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso dijo la Virgen María, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque Dios ha hecho cosas grandes en mí, y esas cosas grandes que hizo fue preservarla del pecado, preservarla del mal, porque ella es la nueva arca de la alianza, en donde vivió Jesucristo en su vientre y convivió mucho tiempo con ella, 33 años, por lo tanto,
esa arca de la alianza, hermanos, no puede haber pecado en ella. Pero bueno, continuamos. Romanos capítulo 8, versículo 22, y ya se nos va. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 22, dice lo siguiente. Vemos, a ver, Romanos capítulo 8, versículo 22, dice, vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto. Vemos que la creación entera sufre y gime dolores de parto. ¿Por qué? Porque no creemos que nosotros podemos santificarnos, porque nosotros no creemos y no nos sometemos a Dios para ir cada día, hermanos, obteniendo ese rostro blanco de la transfiguración, metiéndonos cada día al reino de los cielos, blanqueando nuestra ropa y nuestra vida y nuestra alma cada día. Por eso, hermanos, sufrimos, vemos que la creación sufre y gime dolores de parto, hermanos. Y les voy a leer el último, Primera de Corintios 15, 35, dice así. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 dice, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? La pregunta. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida, y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Hermanos, algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Lo que tú siembras. Cuando tú siembras, hermanos, un grano de maíz, ese grano de maíz va a dar muchos granos de maíz, pero esos granos son renuevos, como renuevos de olivo, como nos dice allá un evangelio. Esos granos son nuevos. Aunque el grano que sembró esté seco, esté duro, ese grano, hermano, va a dar renuevos de olivo, va a dar una planta, un grano va a dar una planta y va a dar mucho fruto, renuevos de olivo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, con lo que hoy hemos hablado, hermanos, tengan esa plena confianza que vamos a recobrar ese cuerpo espiritual en el más allá, ese cuerpo que ya no va a conocer dolor ni sufrimiento, pero también, hermanos, conscientes de que si no luchamos y no logramos ir avanzando, ir cada día construyendo ese rostro blanco hacia el cielo, que nosotros podemos allá también recobrar un cuerpo como el que tenemos hoy, que va a sentir dolor, que el gusano se lo va a estar comiendo y no va a haber muerte para una eternidad. Hermanos, por lo tanto, hermanos, ánimos, busquemos de Dios como Él dice, no como me gusta, no como Dios, hermanos, no es sentimentalismo, Dios es como Él quiere que seamos, como Él quiere que lo buscamos. Ánimos, hermanos, saludos a todos. Saludos a la maestra Reina que vive en la colonia Valladolid, a la maestra María Reyes Maldonado, todos mis maestros de León Alvarado, los maestros que me dieron también clases en la Politécnica, y así, hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor y Madre María, que la Santísima Trinidad y Madre María les guarde y les acompañe cada día y nos abra la mente para que nosotros podamos llegar a ese punto de recobrar un cuerpo espiritual para la vida eterna, hermanos.